Bueno, entonces un poco la idea es abrir el juego tanto a los otros participantes de este proyecto que están aquí numerosos, como a todos los que vinieron y tienen ganas de decir algo, comentar, preguntar, criticar, como va a proceder a hacer en este momento Nicolás Íñigo Carlos Marx. No es una crítica, un par de cuestiones, por llamarlas de alguna manera conceptuales, y dos preguntas. Te lo doy para la filmación. Hablo fuerte, vos no me falta todavía. La cámara. Estamos grabando esto. Es peligroso. O sea, cuídense con lo que van a decir. Bueno, me pareció maravilloso el proyecto. Creo que no hay nada que agregar. No, la cuestión conceptual en esta presentación que hiciste vos, Jorge, poniendo en varios aspectos un momento de torsión a comienzos del siglo XX o alrededor de 1910, introducir el concepto de imperialismo que permitiría vincular lucha de clases y relación entre naciones. No sé, a lo mejor lo tienen previsto, pero no lo explicitaste. Bueno, que justamente podría ver que no es que primero hay lucha de clases o el problema es la lucha de clases y después el eje pasa a ser la relación entre naciones, sino que justamente hay una vinculación entre ambos ejes. Eso primero. Eso lleva al cambio de fase de capital dominante, de capital industrial a capital financiero, vinculado con el tema del imperialismo. Bueno, eso creo que más o menos todos lo conocemos. Y eso me lleva a otra cuestión que creo que de la que no hay mucha conciencia, pero que sí vos lo planteaste bajo el rótulo de migraciones, que es la generación de una superpoblación relativa creciente y ya muy excedente respecto de las necesidades del capital a nivel mundial, y es un fenómeno que también existe en Argentina muy claramente. Bueno, eso nosotros lo hemos investigado bastante en el PIMSA, tomando índice de desocupación, subocupación, población subsidiada, es decir, una masa muy grande de población que no tiene lugar en las relaciones capitalistas, pero está en el sistema capitalista, con lo cual ahí hay un problema. Las dos preguntas tienen que ver. Una es pedir lo imposible, pero es bueno eso. Si entre los indicadores se podría vincular un índice de desigualdad con un índice de productividad. O sea, no solo ver desigualdades de ingresos, desigualdades de riqueza, sino poner eso en relación con lo que es la productividad del trabajo o de los trabajadores en determinados periodos. Supongo que para el siglo XVIII y XVII y probablemente el XIX eso es imposible, pero no creo que sea imposible para el siglo XX. Es una dimensión que en general no se tiene en cuenta, que sería, en el caso de los asalariados, lo que se llama el salario relativo. Es decir, cuánto valor producen y de cuánto valor pueden apropiarse y de cuánto valor son expropiados. Esa era la pregunta más pensada para Julio, para darle un poco de trabajo. Y lo otro que me llamó la atención, y tiene más que ver con lo que planteó Gabriel, es que no hay nada sobre el siglo XX con relación a desigualdad social y racial y conflicto, siendo que bueno, es en el proyecto. Siendo que ambas, tanto de desigualdad social, económica, social, y yo agregaría racial, porque tenemos ejemplos cotidianos de racismo, están muy presentes, ¿no? Yo sé que es un tema, un periodo que a los historiadores nos cuesta un poco, pero bueno, reclamo nada más. Gracias. Podemos hacer 2 o 3 preguntas y después quería decir sobre la última
pregunta de lo racial y social en el siglo XX, en realidad algo de eso se planteó en la reunión anterior. Es decir, en realidad hay, lo que pasa es que vos en la reunión anterior no estuviste, a pesar de ser un investigador destacado de este instituto. No, pero efectivamente hay. Sí, yo sé. No, pero hay, digamos. A ver, el proyecto. Está clarísimo que el proyecto es un proyecto gigantesco, inabarcable, inabordable en los 5 años para los cuales está supuestamente destinado a ser, y que solo vamos a ir avanzando de a pasos en algunos aspectos, basándose en quienes somos, es decir, en la trayectoria de investigación de lo que somos, y vamos haciendo lo que podemos. Pero efectivamente en ese aspecto justamente tenemos un grupo del instituto, que es el GEALA, el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos, que que trabaja, hace estudios contemporáneos, y esa temática está presente, obviamente, en algunos aspectos, no todo lo que vos quisieras. Sí, en el proyecto. Pasa que hoy estamos presentando una parte, es decir, como yo expliqué al inicio, el proyecto es un proyecto enorme, y lo que decidimos para hacer estas reuniones del taller de discusión era justamente en 3 reuniones abordar distintos aspectos de ese proyecto, que igual aún esas 3 reuniones no van a poder abordar todos los aspectos que tiene el proyecto, que es enorme, pero por lo menos tomar distintos aspectos. Justamente la reunión pasada abordó esto, yo lo mencionaba, las cuestiones vinculadas a la desigualdad étnica, pensando en el mundo indígena y en los afro-argentinos, digamos, partiendo desde la época colonial, pero llega, bueno, no todo, pero digamos, por lo menos en el grupo que trabaja la cuestión África, de los afrodescendientes, digamos, sí está claramente planteada la cuestión esta vez. En cambio, para el mundo indígena no tenemos por ahora, pero aceptamos inclusiones, no más que eso. Bueno, yo respondo, si nadie quiere hablar. El tema de los índices de productividad. ¿Se puede sacar una TFP, ¿cómo se llama? Productividad factorial, ¿no? Y bueno, y eso se puede relacionar en cierto sentido con pero son cosas, primero que para armar una productividad factorial total tenés que tener un montón de información, que hasta ahora lo que se ha hecho, bueno, lo ha hecho acá Juan Luis muy bien para las colonias agrícolas de Santa Fe, y bueno, y también ha hecho estudios sobre la desigualdad. En fin, después cualquier cosa él puede dar la pauta, ¿no? Pero para todo el país es bastante complicado, y más si te vas para atrás. Es decir, gracias que podemos empezar a armar series de precios. Y bueno, obviamente vamos a tratar luego de armar series de salario, de ingreso, que eso es otra cosa, porque tenés, como ya les dije, como el salario no sirve, tenemos que estudiar cómo armar el ingreso familiar. Y ahí, bueno, en fin, hay que tomar una serie de factores mucho más complejos, bueno, no les puedo detallar ahora, pero lo interesante es eso, que se puede hacer en cierto sentido, se puede hacer una aproximación, y bueno, para más adelante en el tiempo, lástima que no está Claudio, quizás hasta se puede hacer algo, eso como lo que pedís. Ahora, el tema que yo quisiera hacer una pequeña observación o sugerencia con relación a lo que presentó Gabriel, a la relación que la presentó Jorge también al inicio de la relación entre igualdad y desigualdad territorial y social, ¿no? Que creo que es muy interesante verlo a eso en el largo plazo, ya sea entendiendo lo territorial en un mundo de desarticulación de los imperios y del proceso de retroversión de las soberanías hacia las formaciones, múltiples formaciones estatales, como en el siglo XX, que tiene que ver, bueno, con las desigualdades entre naciones y continentes. Pero en particular en el periodo que presentaste, Gabriel, creo que, bueno, efectivamente el litoral tiene, tanto en lo social como en lo territorial, una expresión máxima de un reclamo máximo de igualdad. Pero el fenómeno que se da de reclamo de autonomía o independencia por parte de los pueblos o las ciudades subalternas es un fenómeno más general que se da en toda América con relación a las capitales, o sea, es la oportunidad de las ciudades convertidas en ciudades subalternas por las reformas borbónicas de reclamar su igualdad
frente a las capitales de provincia. Esto, digamos, las pretensiones de mantener por parte de las capitales de provincia la subordinación de las ciudades subalternas, fue una tendencia larga que no solo surgió en la década de las guerras, sino en la década del 20 también, ¿no? Se vio esa tendencia. Ahora, ahí es cierto, bueno, tiene que ver con lo que conocemos bien, el proceso de retroversión de la soberanía, un reclamo de igualdad, pero al mismo tiempo me pregunto si ese reclamo de igualdad, viendo los procesos que se dan al interior desde el punto de vista, digamos, territorial, no llevan también a situaciones paradójicas como es la afirmación de comunidades políticas que tienen mucho todavía de defensa de sus jerarquías, de sus estamentos, de esa mixtura que se da entre concepciones antiguas y modernas de la constitución del territorio, de la participación de los estamentos, aún con todo el proceso muy particular que tenemos en el Río de la Plata de disolución de los cabildos a partir del 20. Pero bueno, lo vemos, lo conocés bien vos también a eso. Entonces, no, lo que, digamos, lo pienso más en general con respecto a estos conceptos de igualdad, desigualdad, y es... bueno, es decir, ¿qué hay detrás de estos reclamos de igualdad? ¿Hasta dónde estos reclamos de igualdad, si uno los ve en la relación entre los discursos y las prácticas, fueron tan igualitarios? Es decir, si uno los analiza en cuanto a quiénes son los sujetos que están detrás de eso y qué es lo que, digamos, no siempre eso, a lo que voy es que no se corresponde siempre eso con una igualdad social, sino que a veces tiene que ver más bien con digamos, el reforzamiento de jerarquías y de estamentos y digamos, esta idea de comunidad política a nivel local, no de una igualdad en un sentido, digamos, que incluya o que se extienda o que pueda extenderse luego o que integre una igualdad social. Lo que quiero decir que creo que vamos a encontrar desfasajes entre estas dos dimensiones y que rescato, bueno, de lo que dijeron, efectivamente son dos dimensiones fundamentales que recorren la larga duración de estos problemas, pero creo que no son, digamos, que pueden ser asimétricas, ¿no? Sí, yo solamente quiero hacer una observación sobre lo que dijo recién Íñigo Carrera, sobre el tema de la etnicidad. Creo que no para el siglo XX contempla, digamos, el proyecto, pero sí para siglos anteriores, como, bueno, el grupo de Presta, lo que dijo también Gabriel. Y en lo que hace específicamente la cuestión más económica, mi subproyecto está vinculado con el tema también de derechos de propiedad, incluyendo la variable étnica en la frontera sur de Buenos Aires, sobre todo el tema de indios amigos, vinculado con criollos y europeos. La idea también es después seguirlo a largo plazo con la colonización posterior y también tomando en cuenta la cuestión, digamos, territorial entre, digamos, lo que será más los pueblos, la cuestión urbana de ejidos y la cuestión rural. Eso me parecía que era importante para... O sea, no hablaría tan... No, 20 por lo menos, no. Tenía como, no sé si es una pregunta, una reflexión, ni siquiera sé si tengo tan en claro lo que yo voy a decir, pero pensando, por ahí cuando estamos discutiendo el tema de la igualdad, la desigualdad, ¿es una relación o es algo abstracto? Porque pensar en términos, pensé sobre todo en la exposición inicial de Jorge, que dio un panorama general más allá del proyecto en sí. Pensar de desigualdad entre qué y qué, si tiene sentido pensar la desigualdad entre actores, sujetos, grupos sociales que no tienen ningún tipo de articulación entre sí, ¿no? Cuando pensás en esas mediciones de desigualdad en distintos espacios del mundo, por ejemplo. No es el caso del proyecto, ¿no? Pero también me parece que, para poder acotarlo un poco, porque si no la igualdad, la desigualdad es infinito, me parece que se hace mucho más relevante en la medida en que aquello que estamos evaluando, cómo se configura una desigualdad, forma parte de una relación entre los dos polos. Y lo pensaba sobre todo por algo que dijo Íñigo recién de lo del imperialismo, pero yo no sé si lo pondría en esos términos, pero sí más amplio, que es lo que planteaba Jorge. Esa desigualdad del siglo XIX, que es el 80% al interior de cada espacio nacional y solo el 20% internacional, ¿cómo cambia ahora al revés y es el 80% internacional? Bueno, es porque hay un cambio en la articulación y es medible
en esa articulación. En esos espacios no tenían tanta articulación en el siglo XIX, algunos sí, otros no. Y entonces yo no sé si a lo que voy es qué capacidad de análisis nos presenta el concepto de desigualdad para dar cuenta de qué. Yo creo que si no nos permite dar cuenta de articulaciones entre distintos actores, distintos sujetos, puede terminar siendo una abstracción de medición de cosas que no creo que sea el proyecto en el que ustedes están planteando, pero cuando se me ocurría sobre todo con la caracterización general que hacías al principio, Jorge, de qué es lo que se mide con la desigualdad y demás. A ver, ¿qué puedo decir de todo lo que se planteó? Bueno, empiezo por esto último. Bueno, efectivamente hay que pensar qué es lo que uno está estudiando, qué es lo que está comparando, pero yo creo que tiene sentido eso, aún a nivel mundial. Si yo decía, remite a problemas, estudiar la desigualdad regional en la Argentina, para ir a un espacio más acotado, remite a problemas de... Primero, estudiarla, saberla, digamos, ¿no? Tenemos que conocerla y después tratar de entender por qué se produce esa desigualdad. De ahí podemos encontrar explicaciones muy diversas y que tienen que ver con trabas al crecimiento en algún lado, pero tienen también que ver con políticas, porque en realidad la desigualdad entre las distintas regiones, en sus niveles de desarrollo, de ingreso, de renta, de riqueza, también tiene que ver con las políticas fiscales, aún del periodo colonial y del siglo XIX, es decir, por decir algo que es absolutamente conocido, es decir, la disputa por los ingresos aduaneros del siglo XIX, está claro que están expresando, es decir, sería la disputa entre los distintos distritos políticos que componían el territorio por unos recursos que consideraban que le correspondían repartir y que no le correspondían a Buenos Aires, que de alguna manera reproduce lo que podría ser una disputa distributiva al interior de cada una de esas. Pero a mí me parece que tiene... O sea, no termino de entender cuál es, digamos, el problema, porque esa distinción que yo planteaba del 20-80, 80-20, digamos, creo que es absolutamente pertinente, porque entender eso, poder medir eso, te permite entender por qué en 1800 el problema central que se le planteaban a los pobres de esa época era la disputa distributiva dentro de cada uno de los lugares donde vivían y no tanto la migración, así de simple, por decir algo así de simple. Mientras que hoy día, para una parte importante de la humanidad, no para todos, insisto, no para todos, porque efectivamente los países de niveles de renta alto, si no va a resolver su problema un pobre norteamericano yéndose a un país africano o europeo en general, sino que disputando cómo se distribuyen esos recursos al interior de Estados Unidos, pero para muchas partes del mundo, digamos, se resolvería por otra vía. Por lo tanto, me parece que es absolutamente... A mí, no sé, me parece que es absolutamente pertinente como un problema a estudiar. Obviamente nosotros no nos proponemos estudiar esta desigualdad a nivel mundial. Nos interesa, pero sí nos interesa, y ahí dentro del proyecto, bueno, ahí está Gerardo Sánchez, que es un joven, bueno, no sé si tan joven ya, economista, por suerte, una excepción que confirma la regla, de un economista que se está convirtiendo en historiador, que está estudiando justamente el tema de las desigualdades regionales en la Argentina de la Belle Époque, digamos, de la llamada Belle Époque, 1880 a 1900 y algo, que es muy interesante. Porque nos va a mostrar como... A ver, hay una cosa que yo he planteado fuertemente, que era este tema de la divergencia, digamos, argentina en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Es una cosa que más o menos conocida, yo la he planteado en distintos lugares, está publicado, que creo que vale no solo para Argentina, sino para gran parte de América Latina. Si de un mundo americano o rioplatense, que era bastante equilibrado en el periodo colonial, en términos de riquezas regionales, hablando ahora de regiones, en la primera mitad del siglo XIX va a producir una desigualdad regional, y eso explica, creo que muchas cosas de lo que pasa en la vida política incluso del siglo XIX argentino, problemas que no había en el siglo XVIII y que probablemente no va a haber más atenuados, son de otro tipo a principios del siglo XX, donde de nuevo por lo menos hay un proceso de inclusión de un conjunto de regiones que antes estaban excluidas del crecimiento agroexportador y que van a ser incluidas a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y que va a atenuar, suponemos, no sé, eso lo está estudiando Gerardo, él después por ahí puede decir algo. Entonces me parece que analizar esos dos niveles de desigualdad me parece que tiene mucha relevancia, porque remite a problemas distintos y por lo tanto plantea, resulta interesante para entender otro tipo, no solamente eso, sino otro tipo de fenómenos que se plantean. O sea, superpoblación y excedente plantea, bueno, es un tema enorme, pero eso es un tema más claramente del siglo XX, siglo XXI, efectivamente.
hoy estamos, pero bueno, no lo vamos a resolver claramente en este proyecto, pero ustedes saben que hoy hay proyectos en países desarrollados de crear salarios universales al margen de si se trabaja o no, porque está claro que estamos en un mundo que produce más de lo que necesita para consumir, pero que hace con una cantidad de trabajadores mucho menor a la población potencialmente activa, digamos, que tiene este planeta. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de eso, tenemos la mitad de la población que se muere de hambre y salarios ínfimos, etc. Bueno, y esto, y claro, y el desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos 30 años ha agudizado este fenómeno de manera exponencial, porque realmente hoy día, no tengo los cálculos, pero sospecho que con un 10% de la población mundial se puede producir todo lo que debería consumir la población. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, es el fin del capitalismo, porque el problema es que si eso el 90% que queda afuera no encuentra trabajo, tampoco va a consumir. Y está claro que lo que se produce es para que sea consumido y lo compre alguien. Entonces, bueno, ahí hay un... Pero bueno, digo esas dos palabras que todos conocemos más o menos. Digo, está claro que no es un tema que vamos a abordar ni vamos a resolver en esto. Pero sí, en todo caso, tiene que ver con el tema también de la productividad. Digo, esta cuestión tiene que ver con el tema de la productividad del trabajo. Y bueno, es algo que, bueno, hay que ver si lo podemos estudiar. Eso ya iremos viendo. Es lo del imperialismo. Yo creo que lo del imperialismo también en parte está expresando lo que yo mismo planteaba, me parece. O sea, no creo que haya una contradicción ahí. Bueno, está bien, gracias. Entonces no digo más nada. Bueno, no sé. No, una cosa sobre lo que decía Noemí, efectivamente, por ello lo dije mal, pero la idea de estudiar la desigualdad regional o territorial, mejor. Y la social no es que obedezca lo mismo, dice, porque quienes pueden liderar un proyecto de autonomía de un pueblo puede ser la élite de ese pueblo contra la cual otros quieran la igualdad, digamos, eso hay que verlo. Y efectivamente es un fenómeno mucho más grande que, es decir, americano, y que además creo que es mucho más allá que americano, ¿no? Porque esta idea de invertir de dónde surge el poder es algo que es lo que une a esta llamada era las revoluciones, que efectivamente de manera inédita genera la aparición de fenómenos parecidos en lugares bastante distintos. Pero bueno, eso la verdad que hay que trabajarlo empíricamente, ¿no? O sea, por ahí aparece uno como Mompox en Nueva Granada, que se libera de Cartagena y se declara en feliz anarquía, ¿no? 1810, y que para mí es como el zoom de la autonomía provincial. Yo agregaría lo que dice Gabriel y a propósito del comentario de mí. De un poco el cachito nuestro ahí en este enorme proyecto era tratar de ver rastrear las evidencias de cuestionamientos e impugnaciones a las desigualdades existentes anteriormente y las nuevas que genera el proceso revolucionario, pensando en las posibilidades de unir el análisis de la conflictividad política, que es más que conocida, con los antagonismos sociales y raciales. La frase que citó Gabriel es una cita que a mí me obsesiona. El tema excedería en nuestro caso, porque es una frase que ha quedado muy marcada en el discurso político uruguayo hasta el presente. Fue el lema de campaña de la presidencia, de la campaña electoral de Mujica, y se ha diluido en el discurso político argentino. Pero esa frase pulula no en el Uruguay. Digo, es una obviedad que lo digo acá, pero el artiguismo no es un fenómeno uruguayo. Por ejemplo, ha sido registrada en, doy dos pistas, una que me encontré yo por un médico italiano en la década del 60 en Paraná, que es edición paisano, y según me han dicho, y si alguien va a La Rioja, yo he pedido, no puedo viajar, dicen que el facón de Chacho Peñalosa tiene grabada la expresión Naides más que Naides. Nada, es la historia de una frase. Yo invito a todos los que se quieran sumar, que juntemos todas las pistas que encontremos por la historia del mundo de esa frase. Y yo creo que es una frase de una enorme potencia, que es un programa político, nada más que no es un programa político que no sabemos quién lo escribió,
quién lo diseñó, qué contenidos tiene, puede ser seguramente polisémico. Pero está muy vinculado a la tradición que está inscripta en la gauchesca, no solo en Hidalgo. Y con expresiones de lo poquito que sabemos de las expresiones políticas plebeyas en la era revolucionaria, la crítica a los mandones, etc. Digamos, lo que nosotros estamos pensando es convertir en objeto de investigación un poco más sistemático, avanzar un paso más de todo lo que se ha avanzado a un hecho que está como naturalizado. El litoral rioplatense tiene una particularidad, y sabemos, y es una de las pocas experiencias de las revolucionarias de la década del 10, donde el bloque realista contrarrevolucionario, llamémoslo como quieran, no concita apoyos populares. Y esos apoyos populares fueron decisivos en la derrota de la revolución en Nueva España, en Venezuela, en Nueva Granada, en Chile. Y la revolución rioplatense quizás solo los tuvo en Montevideo. Y la revolución rioplatense es la única de las no derrotadas hacia 1815. Ahora, eso no es así porque seamos nosotros. ¿Por qué es tan radical esta experiencia que supera a la de Artigas? No queremos caer en un neoartiguismo argentino, en un culto del... ¿Por qué esa adhesión a esas consignas de los pueblos, no de las ciudades? No de las ciudades subordinadas. De los pueblos, porque incluye la disputa por la idea de pueblos. De los pueblos rurales, de los pequeños pueblos, los pueblos de indios, los pueblos de españoles, los pueblos con estatuto de pueblo, los poblados que reclaman el estatuto y no lo obtienen, y que cuestionan el sistema de jerarquías y desigualdades en el que heredado y el que genera la revolución, que genera otro propio. Pero también las evidencias que tenemos de cuestionamiento, impugnación, o por lo menos de hostilidad hacia los mandones de los pueblos, a esos núcleos vecinales. Es una historia de lo que no triunfó, si ustedes quieren, pero de un problema político de larguísimo plazo. Porque si hay una herencia de esta experiencia del litoral que atraviesa el siglo XIX, por lo menos hasta la guerra de la Triple Alianza, es que no se puede gobernar sin movilización popular. Entonces, es eso lo que estamos tratando de buscar. No un programa, un líder, un manifiesto, sino las evidencias de las impugnaciones de las jerarquías, las subordinaciones y las desigualdades existentes. No sé si soy claro, eso es lo que tratamos, digamos, es muy difícil de encontrar, pero tiene mucho que ver con lo que pasa es que estamos metidos, no nos separamos por historia económica, social o política, no nos ponemos ahí. No sé qué, podemos estar acá, podríamos haber estado en el taller pasado o en el que viene. No, solo agregar una pequeña cosa a lo que dijo Jorge, a la pregunta de Fabio, que comparar qué con qué. Hay procesos globales, ¿sí? Hay procesos globales que tienen historia. Cuando se compara, no sé, la situación de China y de Inglaterra y de Estados Unidos en 1800, tenés también un momento en donde la porcelana china la usa todo el mundo. No sé, los obreros de los barrios pobres ingleses usan porcelana china, usan a veces incluso ropa importada. Es decir, tenemos procesos globales en donde estamos afectando, estamos teniendo en cuenta, tenemos procesos que afectan tanto a unos como a otros. Más allá del grado de penetración de esos procesos en cada uno de los espacios, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se busca, en cierto sentido, también es evaluar esos procesos, los efectos de esos procesos en cada uno de los países o las economías que están allí. En el caso nuestro, en el caso del rioplatense, la apertura económica a partir de 1809 cambia los precios relativos en Buenos Aires. ¿Qué pasa en el interior? Una de las cosas que estamos viendo, justamente, estamos hablando de Santa Fe, que son 300 o 400 kilómetros, y los precios son muy diferentes, sobre todo en determinadas coyunturas en donde el puerto se abre o se cierra. Entonces,
si a una parte importante de los abastos, que incluso hasta la harina llega a venir importada, incluso en Santa Fe, entonces tenés toda una serie de elementos que te están afectando no solo la economía individual, sino hasta la política. Cuando se plantean las primeras colonias agrícolas en Santa Fe, en los años 1840, una de las cosas que se buscaba era justamente eso, es decir, dejar de depender de la harina importada. Es decir, digamos, más allá de todos los proyectos que se hicieron y fracasaron, ¿no? Esto está afectando evidentemente los parámetros políticos, está afectando también incluso los parámetros sociales, la vida social, no solo la economía. Me parece que eso tiene de interesante, más allá de lo que he dicho y que sigo sugiriendo, lo voy a sugerir, te lo firmo con todas las que quieras, de que a veces los términos de la comparación o la comparación que se hace internacional no tiene sustento. Es decir, cuando alguien como Allen o algunos de los grandes popes de la comparación internacional te dice, te agarra salarios de China, salarios de Inglaterra y salarios de Estados Unidos y del Río de la Plata, y te dice una cosa, yo te digo, bueno, vos estás, no es que es una mala palabra, pero bueno, vos estás equivocado, señor Allen, ¿no? Es decir, eso no implica que no haya que tender hacia la comparación, que no haya que lograr un término de comparación. Ahora, que eso es mucho más difícil, bueno, obviamente eso es lo que cae de Maduro, y por eso me parece que los historiadores tenemos mucho para decir, porque si bien Allen hace comparaciones así, las hace desde el punto de vista de un economista. Es decir, un historiador sabe perfectamente que un salario no es lo mismo en una economía con las características que tienen cada una de estas que he nombrado. Así que eso es lo que me parece importante, y sobre todo porque tenemos este bicho del archivo, ¿no? Nosotros somos gente que obtiene datos que los economistas después usan. Y me parece que es bien interesante poder avanzar sobre eso, poder dar una respuesta mucho más compleja, mucho más, en fin, mucho más respuesta que lo que se ha hecho hasta ahora. No, volviendo a la pregunta de Fabio, que me parece que dispara a algo interesante que tiene que estar siempre en la presentación de los estudios de desigualdad, que cuando uno estudia desigualdad, siempre está estudiando en términos relativos, digamos, siempre está estudiando la comparación. No nos importan los niveles. O sea, no nos importa, por ejemplo, un poquito Julio lo nombró, el nivel de vida o la pobreza, pero no es lo que nos importa. Nos importa siempre los términos relativos de la comparación de uno con otro, porque creemos que el lugar relativo importa, más allá de los niveles, digamos. El nivel puede crecer para todos, pero los lugares relativos cambian, y eso explica muchas cosas que no explican los niveles, en términos de cohesión, en términos de empatía, en términos de construcciones políticas, etcétera, que los niveles no explican. O sea, pobreza cero no es lo mismo que Gini cero, digamos, para decirlo de algún modo, que si roza con la actualidad es pura coincidencia. Y en ese sentido me parece que sí es verdad que tiene que haber una relación de lo que se compara. Porque si no existe esa comparación, no hay desigualdad, digamos. O sea, uno se siente pobre porque ve al otro que tiene más. Pero si uno ve que hay migraciones, hay provincias que se quejan de que no les llega el tren, es porque ve que los otros están creciendo y ellos no comparten ese crecimiento, digamos. Entonces, me parece que está bueno eso siempre tenerlo presente y no comparar cosas que no tienen relación, porque pueden dar desigualdades que no darían ningún lugar relativo que explique algo, digamos. Entonces, en ese sentido, con el estudio de la desigualdad es lo que nos diferencia de los que estudian la pobreza, por ejemplo, digamos, donde ahí tratan de explicar otros fenómenos y otras cuestiones que que nosotros no tenemos en cuenta, y viceversa, digamos. Sí. En realidad, voy a desmentir a Gerardo. Lo que él dice es cierto, pero también nos interesan los niveles. Es decir, dentro del proyecto también estamos, porque este es un reclamo. Cuando empezamos a hacer los trabajos con Daniel de desigualdad económica y que mostramos que el siglo XIX era un siglo con algunos vaivenes, pero digamos tendencialmente a una mayor desigualdad, mi querido amigo Eduardo Míguez, que es él le gusta el sistema capitalista, digamos, había algo que no le cerraba con el relato
Es un defensor de la desigualdad. No, bueno, él decía, puede ser que sea más desigual, pero eso no quiere decir que sean más pobres. Entonces, efectivamente son dos cosas que hay que estudiar. O sea, nos interesan las dos cosas, nos interesa la desigualdad y nos interesan los niveles. Entonces, dentro de nuestro proyecto está también estudiar el tema de los niveles de vida, en algunos momentos, en algunas partes. Todo es mucho lo que pretendemos y no podemos hacer todo, pero de hecho con Daniel estamos estudiando, intentando estudiar, porque esto plantea muchos problemas que en parte estuvo planteando Julio, y yo tengo alguna divergencia con lo que planteó Julio, pero ni me quiero meter en eso porque es demasiado específica y después nos agarraremos con Julio en el pasillo. Pero se pueden estudiar, yo creo que es difícil, es muy difícil, pero se puede y debemos estudiar los niveles de vida, porque efectivamente, y de hecho los primeros resultados que tenemos con Daniel, lo cuento, se va a publicar dentro de poco, un trabajo que hicimos sobre esos niveles de vida usando el método Allen que criticó recién fuertemente Julio. Nos da que efectivamente, a pesar de ese crecimiento muy fuerte de la desigualdad en la primera mitad del siglo XIX, sin embargo, los niveles de vida no tienden de los sectores populares, digamos, que hasta dónde podemos medir y con todos los problemas que tiene, no nos dan que estén empeorando. Es decir, simplemente lo que pasa es que los de arriba agarran una parte, o sea, hay un crecimiento económico y simplemente que ese crecimiento económico se reparte desigualmente, crecientemente. Si los de arriba acachan más del crecimiento económico que los de abajo, pero eso no implica que haya un empobrecimiento de los de ababajo, sino que se mantienen, incluso a veces tiene vaivenes, los pocos años que podemos estudiar, a veces hay bajadas y a veces hay subidas significativas. En los años 40, nosotros tomamos 3 años, si no recuerdo mal con Daniel, de la primera mitad del 19, y en los 40 nos da una subida bastante... Bueno, es muy fluctuante porque depende de los precios. Bueno, en fin, no me quiero meter en detalles, digamos, pero son dos... Simplemente lo que quiere decir, retomando lo que plantea Gerardo, es que son dos cosas que tienen que articularse y que son necesarias estudiar, y efectivamente Eduardo Míguez algo de razón tenía, es que a pesar de que crece la desigualdad, no necesariamente implica un empeoramiento de las condiciones de vida en los sectores populares. Agrego una cosa, digo, que viene al caso, que es que para mí otro problema de enfoque histórico con esto es que saber eso, lo interesante es cómo se procesa esa desigualdad después en otros planos, ¿no? Es decir, porque no necesariamente, digo, si hay un levantamiento en un lugar y uno ve que hay una crisis económica y dice, hay crisis económica y levantamiento, pero una cosa y otra pueden no estar ligados, ¿no? Entonces, lo interesante es de qué manera se procesa la desigualdad en cada momento, porque, digamos, en momentos de mucha desigualdad a veces no pasa lo que uno infantilmente cree que debe pasar y viceversa. Me parece que ahí el tema de cómo se pasa es decir, cómo se articulan esos niveles, por usar un término antiguo, me parece que es interesante. Le doy la palabra. No, es Gabriel que me censura. Cuando hicimos el trabajo sobre los saqueos de 1989, encontrábamos que los lugares donde hubo saqueos no eran los lugares donde había más pobreza, sino los lugares donde había habido un crecimiento más agudo de la pobreza en los años previos. Pero, por ejemplo, yo creo que en Misiones había más pobreza que en Rosario, pero no había habido, es decir, que no era la pobreza crónica, sino la pobreza crítica la que generaba el saqueo. Estaba pensando a propósito de la pregunta de Fabio y a propósito de la intervención de Raúl en otra frase famosa que es proletarios del mundo unidos. La famosa frase de proletarios del mundo unidos era muy importante en el siglo XIX, principio del siglo XX, pero hoy es una frase muy complicada. Es porque, ¿por qué una cantidad muy importante de los obreros norteamericanos votaron a Trump? Es porque quieren impedir que los obreros del otro lado vengan a hacerle bajar el salario a ellos, ¿no? O los franceses que votan a Le Pen, ¿no? Entonces, es una expresión de deseos unidos. Está bien, pero expresaba algo que tenía que ver con un problema que era muy evidente del momento, me parece. Y aparecen en el 1% más rico. O del 10%. Sí. Yo me conformaba con el peronismo. Pero digo, que hoy para una gran parte de la clase obrera mundial, de los países centrales, el problema central es cómo evitar bajar el nivel de vida de ellos, que les cuestionan no sus capitalistas, sino la competencia de los obreros o de los potenciales obreros del resto del mundo.
porque si no quedaría